Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos. Esta semana tenemos con nosotros a Cristina Gómez, HSE Manager de Culmia. Culmia es una promotora inmobiliaria con promociones de obra nueva en las principales ciudades de España que está revolucionando el sector de la construcción. Cristina nos cuenta en primera persona los principales aprendizajes de su trayectoria como arquitecto técnico y responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y con suma transparencia nos ayuda a entender mejor cómo conseguir que la cultura preventiva y la sostenibilidad formen parte del ADN de una compañía. Nos habla de proyectos tangibles y disruptivos, como la industrialización de los procesos de la construcción, y pone el foco en las políticas preventivas que se apoyan en planes de marketing y comunicación para conseguir maximizar los objetivos marcados. Conoceremos de primera mano cómo Culmia, a pesar de pertenecer al sector de la construcción, no está para nada a la cola de la innovación, la PRL y la sostenibilidad. Cristina, además, comparte con nosotros cómo ve al profesional de la seguridad y salud en el trabajo en España y se suma al debate de qué formación técnica tiene que tener y qué habilidades blandas. Además, no se olvida de cómo la digitalización puede hacer que el profesional de la PRL crezca y se posicione estratégicamente en las compañías. Chenoa, Big Data, liderazgo, inteligencia artificial, premios a la seguridad, Safety Walks y muchísimo más. Cristina nos habla con honestidad sobre el presente y el futuro de la PRL en el sector de la construcción. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristina. Estamos encantados de tenerte hoy en el podcast. Hola Maripau, muchas gracias por haber contado conmigo y con Culmia para poder participar y daros nuestra opinión sobre la situación de seguridad y salud y PRL en construcción y en otros ámbitos, como tú bien has dicho. Vamos a empezar un poquito con el bagaje, con tu background, ¿no? Explícanos un poquito sobre tu trayectoria y cómo llegas a Culmia. Pues llevo ya casi 20 años, Maripau, en el sector, que no es poco, voy a hacer este Para verano nada. ya 20 años, o sea, con una larga trayectoria en seguridad y salud, calidad y medio ambiente y algo de sostenibilidad también. Y bueno, pues de formación académica, efectivamente, como dices, soy arquitecto técnico, licenciada en biología, máster en PRL, máster en sostenibilidad y llevo pues un montón de años, como te decía, trabajando en el ámbito de la seguridad. Primero en industria, luego en consultoría, que hice un barrido grandísimo de muchos sectores, automoción, sobre todo construcción, como tú bien decías. Y en el año 2019 me incorporo a Culmia, que es una promotora inmobiliaria, como tú bien has dicho, somos la propiedad, quien promovemos las obras y trabajamos en 3 líneas principales del sector construcción y real estate. Build to Rent, Build to Sell y vivienda asequible, y con muchísimos proyectos sobre la mesa, algunos súper interesantes. Ahora con un proyecto muy interesante con la Comunidad de Madrid en industrialización. Y bueno, y creo que al final mi bagaje como profesional pues ha hecho un barrido en muchos ámbitos, porque he estado asesorando al cliente y a empresas, he tocado industria, mucha construcción, coordinación de seguridad y salud, y ahora desde el punto de vista del promotor, intentando impulsar la seguridad en ese ámbito que muchas veces desde el punto de vista de la propiedad se pasa un poco por alto. Bueno, veo que como llegar a la posición actual, a tu cargo actual en Culmia, ha sido como un proceso muy natural, muy orgánico, ¿no? Por así decirlo. Tiene como mucho sentido que alguien con tu perfil ocupe tu puesto, porque aparte de la formación, como bien has recordado, eres arquitecto técnico, tu experiencia ha sido muy sobre el terreno y también muy pivotada en consultoría, lo que te aporta un conocimiento muy amplio en este sentido. Desde tu perspectiva, ¿no? Y de todo tu seniority que nos comentabas, ¿te parece que pongamos el foco en todos aquellos profesionales de la PRL que a día de hoy están empezando, ¿no? Los juniors. Desde tu experiencia,
¿cuáles crees que son los mayores retos o obstáculos a los que se enfrentan las personas que empiezan su carrera en el ámbito de la prevención a día de hoy? Pues yo, en mi opinión, Maripau, un poco lo que me encuentro y sobre todo lo que me encontraba ya cuando me incorporaba a Culmia, que también ha sido un poco otro punto de vista porque ya no es consultoría, sino que te pasas al otro lado ya y estás dentro de una compañía. Pues yo creo que cuando nos desarrollamos como prevencionistas, y yo también en mi background he tenido muchas fases en las que lo que prima es la formación académica, la formación técnica, esas hard skills, pues bueno, yo creo que la prevención además tiene un punto que es que es un sector amplísimo, hay muchísimas ramas, es imposible dominarlas todas y partimos de un bagaje de legislación muy grande y de normativa, normas UNE, las NTPs, etcétera. Y, y yo creo que cuando comienzas, pues esos profesionales lo que se encuentran es ese barrido de legislación, que es súper importante, ese background técnico y que todos los tenemos que tener, pero yo sí que creo bueno, que como profesionales nos tenemos que diferenciar también en que la prevención implica gestión de cambio en las compañías y cambios organizativos y de comportamiento. Entonces, al final también hay que dominar unas estrategias de negociación, de comunicación, como tú bien decías antes, que yo creo que como profesionales son importantes. Que comenzamos a ver eso, yo creo que en algunos sitios ya sí que ves un poco que cuando se da esa formación, ¿vale? También se trabajan esas habilidades competenciales que decíamos, de negociación, empatía, etcétera. Por ejemplo, yo cuando me formé como coordinadora de seguridad y salud, tuvimos un módulo de negociación, pero que al final yo creo que es fundamental. Entonces, mi consejo para esas nuevas generaciones, que por supuesto tienen que tener un barrido de normativa y un conocimiento profundo, porque eso también nos avala como profesionales con una trayectoria y con un peso sobre lo que decimos, pero que también la seguridad y salud implica estrategias de negociación, de comunicación y que al final también cuando nos incorporamos a las compañías, o por ejemplo yo en mi caso, que incluso monté un departamento de cero en Culmia, pues estás hablando de cambios organizativos en las compañías y un poco mi consejo a los profesionales que se incorporan al sector, por supuestísimo, que creo que es una rama muy bonita, que tiene un impacto social claro, que Brutal. trabajamos en sostenibilidad y que hay que trabajar también esas estrategias de negociación y de comunicación. Entonces, me pregunto, ¿cómo crees que pueden subir el listón en el ámbito de la seguridad, la sostenibilidad y sobre todo en el sector de la construcción, los técnicos de PRL, los coordinadores de seguridad que comentabas, ¿no? Hasta ahora, ¿hay algo que puedan hacer que les dé un poco de ventaja o que les permita ser catalizador para poder venderse mejor, ¿no? Porque como decías, pues montar un departamento, vender un proyecto, organizar, difundir tu proyecto y conseguir los objetivos preventivos es complejo en las organizaciones. ¿Qué crees que pueden hacer para poder generar conductas más seguras y hacer como un push en ese sentido? Pues bueno, yo creo que va un poco al hilo de tu pregunta anterior. Por supuesto, vamos amparados por una legislación y una normativa técnica, pero yo en mi caso, y te hablo desde mi experiencia, cuando me incorporé en Culmia, pues bueno, quizá también venía de ese perfil de coordinador que tú me decías, presencia en obra, intentar, pues bueno, desde esas visitas ahora mejorar la situación de nuestras obras, pero yo sí que noté, y ahí un poco es mi consejo a lo que decías, técnico de prevención, coordinadores, etcétera. Yo en mi experiencia, o sea, mi consejo personal y cómo conseguí dar un poco ese clic, ese push que me decías en la compañía, fueron las métricas y medir. O sea, porque es verdad que yo creo que desde que me incorporé prácticamente se hizo un gran barrido en obras, en intentar dar directrices, unificar criterios. Al final, como tú bien decías, trabajamos en muchísimas provincias. Cataluña, Madrid, tenemos un barrido de obras muy grande. Yo intenté desde el principio unificar criterios, pero yo creo que para mí el push dentro de la compañía y el soporte con la dirección y la implicación con la alta dirección fue establecer métricas, porque de repente un poco sobre el papel
pusimos y empezamos a reportar mensualmente al comité de dirección y cada 4 meses al consejo la evolución que teníamos como compañía. Entonces, este es el punto de partida y hacia allá vamos. Entonces, al final, por supuesto que los KPI son complicados de encontrar en seguridad. Por supuesto que muchas veces cuando hablamos de accidentes, hablar del accidente cero es complicado porque hablamos también de errores humanos. Pero yo, para mí, ese push que me pides, ese consejo, para mí fueron las métricas. En el momento que empezamos a cuantificar a nuestros proveedores, a cuantificar un poco lo que teníamos en nuestras obras, el seguimiento, accidentabilidad, pues de repente nos encontramos que había una foto y una medición y algo tangible que tú reportabas. Entonces, es un poco al hilo de lo que tú me decías antes. O sea, por supuesto que hay que tener un background técnico y es súper importante y lo tenemos que tener, pero yo creo que el elemento diferencial al final es comunicar lo que queremos, comunicar en obra, comunicar en empresa, y yo, para mí, comunicar a la alta dirección, y fue a través de establecer métricas. Entonces, que por supuesto que son unas métricas con un sesgo y que hablamos de tendencia, por supuesto que sí, pero yo, por lo menos en Culmia, lo que he vivido ha sido que en el momento que empezamos a cuantificar se veía como la seguridad, que al final, Maripau, siempre la seguridad va contra la producción. Yo, mi empresa, ¿de qué gana? De vender viviendas. Entonces, al final, pues la seguridad muchas veces interfiere en los plazos, interfiere en la producción. Entonces, lo que hay que intentar reportar a la dirección es que repercute en muchísimos aspectos. Por supuesto, los que establecemos métricas, incluso nosotros este año, yo cuando he cerrado el balance de año, hemos ido más allá, o sea, incluso en valor intangible de marca. Cómo ha repercutido a la marca de la compañía. Entonces, yo creo que las métricas son fundamentales. Y ya te digo, nosotros estamos midiendo ya esta marca digital, imagen de marca, cómo el valor de seguridad repercute en el valor, un poco en el valor de compañía. Y esas creo que son las líneas que tenemos que tener, más allá de esa normativa técnica y ese background técnico. Entonces, han ganado peso en los últimos años capacidades como el análisis. Para poder hacer este análisis de métricas y de KPIs tienes que ayudarte de herramientas de digitalización, porque si no, todos utilizamos Excel, pero a veces es muy complejo el poder obtener las métricas, cruzarlas, etcétera. Es decir, sí, análisis, digitalización y, como comentabas, que reportas tanto a la alta dirección como a los diferentes partes interesadas, stakeholders, pues también las habilidades blandas de comunicación, de colaboración, ¿no? De participación son fundamentales, por lo que nos dices, ¿no? Entonces, empezamos fuertes. Por lo que nos estás explicando, nos estás planteando lo que sería un cambio de paradigma en torno a lo que sería el liderazgo y las competencias que tienen que dominar los profesionales de la seguridad y salud respecto a tu visión de hace 20 años que nos comentabas anteriormente, ¿no? ¿Es así? Pues a ver, Maripau, de lo que comentas, cojo a pinceladas. A ver, por supuesto, lo que me decías de la digitalización, bueno, al final va un poco al hilo de lo que contaba antes. Es fundamental, yo creo, establecer métricas porque si haces pero no mides es como si no hicieras. Y lo que hay que aprovechar efectivamente son esas herramientas de digitalización que dices. Nosotros, por ejemplo, en Culmia, estamos haciendo ahora un trabajo que yo creo que es en cierta medida innovador y que es interesante respecto a digitalización, que estamos este año, desafío de este año, el reto, implementar trabajo en entornos colaborativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Intentando empezar, que mira, es algo que se hace en el extranjero y que nosotros aquí, por lo menos en el área de la construcción, vamos yo creo que muy atrás, que es el trabajo en el diseño de proyectos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Intentando integrar a todos los agentes en el diseño de proyecto, trabajando en una nube, por eso que me hablabas de herramientas, pues claro. Esto es algo que a lo mejor hace 5 años no podíamos hacer. Se está trabajando en una nube, en un entorno colaborativo de desarrollo del proyecto y, por supuesto, está la parte de seguridad, está tanto el departamento de prevención como la parte de coordinación de seguridad y salud, ya desde la parte de proyecto, modelando el modelo del edificio con Revit y trabajando en una nube, de manera que las modificaciones se van viendo en tiempo real sobre proyectistas, constructoras, por supuesto la parte de seguridad, la parte de dirección facultativa e incluida la parte de coordinación, con lo cual hay digitalización súper importante en lo que tú me decías un poco al hilo de la pregunta anterior en métricas.
porque lo que hay que intentar es trabajar con el Big Data para recoger más datos, y ahí yo te lanzo también incluso un poco más allá de la rama de seguridad en obra, un poco cosas que tenemos sobre la mesa en Culmia y que estoy segura que estarán haciendo otras entidades también, que es el tema de reportar o intentar medir la integración de estrategias de empresa saludable dentro de la compañía y medir que al final, si trabajamos en el wellness, si trabajamos en la salud de nuestros trabajadores y en el bienestar, pues al final también va a repercutir en una disminución del absentismo y en una mejora de la productividad de nuestros trabajadores, con lo cual hay digitalización, como tú bien decías, súper importante. Y bueno, un poco lo que me trasladas también de un nuevo paradigma, por supuesto. Yo creo que además que la pandemia ha supuesto un antes y un después, y hay temas como la salud mental que son fundamentales. Pero ya te digo, un poco de lo que me lanzabas de digitalización, yo creo que es fundamental ahora mismo para poder medir. Y ya te digo, nosotros en construcción, entorno colaborativo y digitalización, y luego también, pues ya te digo, un poco todo lo que es reportar métricas, etcétera. A ver, vamos a por una pregunta que no sé si puede resultar un poco controvertida, ¿no? Pero sabiendo al reto al que os enfrentáis como sector de la construcción en los próximos años, ¿no? Podemos decir que estáis en una situación crítica, ¿no? Con la falta de mano de obra especializada, los problemas derivados de la pandemia que comentabas ahora, ¿no? Que han aflorado cosas que a lo mejor existían, pero se han maximizado porque ha salido a la luz, problemas de salud mental en entornos laborales, burnout, etc. ¿Por qué crees que hasta hace relativamente poco en el sector de la construcción no se ha apostado por la digitalización? Bueno, por la digitalización y por la seguridad en general, Maripau. También, vamos a ver, un poco yo creo que el sector al final siempre ha estado a la cola en muchísimas cosas. O sea, en innovación, que es un poco lo que tú me vienes a decir, digitalización y otras ramas de innovación, por supuesto. Yo creo que hemos sido como un patito feo respecto, por ejemplo, a un sector que podría ser un primo hermano, que es la industria, ¿no? O sea, siempre ha habido ciertos sectores que están un poco alineados con nosotros, muy parecidos, pero o con una automoción, por ejemplo, incluso ligando a temas de sostenibilidad, que yo creo que es un discurso que yo he oído en muchísimas mesas redondas, como la automoción nos da 100.000 vueltas a la construcción. Químico, farmacéutico, ¿verdad? Pero bueno, en automoción, por ejemplo, si lo ligamos a sostenibilidad, incluso como el cliente ha llegado ya a querer ese vehículo eléctrico híbrido, pues es un poco la línea donde nos miramos en construcción, ¿no? Entonces, lo que te decía, ha sido un sector patito feo y caído por detrás muchísimas veces. O sea, que lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Pues yo creo que hemos tenido muchas dificultades añadidas. Es un sector muy tradicional. Sigue siendo, como ejecutamos la obra, algo manual, y yo creo que esa es una de las tendencias que tenemos que ganar, que tenemos que cambiar, y Culmia está un poco apostando por ello, por la industrialización. Es verdad, porque tenéis un proyecto, de hecho, que industrializáis la propia construcción, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Tenemos ahora mismo un proyecto 12 proyectos con la Comunidad de Madrid que hemos ya empezado el verano pasado, en los que al final nuestras obras son un poco para los profanos del sector como si fueran un Lego. Al final tú directamente se hace lo que digamos las fachadas, etcétera, todo en fábrica, y luego ensamblas en obra. Entonces huimos un poco de lo que te decía, ese sector manual, y nos industrializamos, y la idea es también que eso vire en una mejora en todos los ámbitos, en la seguridad, por supuesto, en la sostenibilidad también, porque incluso se está tratando en fábrica de que se hagan trabajo de inclusión, más mujeres, incluso gente con discapacidad. O sea que es cierto que se está trabajando incluso en un poco dar un barrido más general y captar mayor talento en el sector. Y yo creo que es una línea de futuro, o sea, el alejarnos de los métodos tradicionales y manuales, industrializar, atraer talento, que es otro de los problemas del sector, no solo a nivel de mano de obra, sino incluso en perfiles técnicos. Y nos tenemos que poner las pilas, Maripau, y ahí vamos digitalizando lo que te decía, entornos colaborativos, Revit, modelos 360,
Y luego, por supuesto, yo creo que pasa por la industrialización, que es algo que se lleva un montón de tiempo haciendo en Europa y que aquí estamos empezando. Yo creo que es muy interesante. Y me parece interesante también este proyecto que comentas de industrialización de la construcción, cómo le afecta a la seguridad, porque es distinto, ¿no? Gestionar la seguridad de las diferentes obras repartidas sobre el terreno de 0 a 100, ¿no? A la entrega de la obra, que realizarlo en un entorno quizás más controlado como puede ser una fábrica, donde avance el proceso productivo en ese sentido, ¿no? ¿Crees que a nivel de indicadores de rendimiento preventivo es un entorno que os beneficia a los profesionales de la seguridad? Bueno, yo creo que es el futuro, Maripau, está clarísimo. O sea, un poco general dentro del sector, como te decía, pero que a nivel de seguridad es algo fundamental. Pues por supuesto, lo que te decía, yo creo que al final este tipo de líneas lo que van a materializarse es en menos accidentes, porque al final tienes menos gente trabajando en obra, con lo cual tienes menos riesgo. Ahorros, claro. La mano de obra que tienes es muchísimo más especializada. Nosotros, la gente que tenemos trabajando en obra, ahora mismo en estas obras industrializadas, no es el mismo perfil que tienes en una obra al uso. Incluso a la constructora tú también ya le estás exigiendo otro perfil de constructora. Y bueno, pues a nivel un poco de sostenibilidad, medidas de inclusión, medidas de diversidad, por supuesto, menos accidentes y yo creo que de menos gravedad. Todo muchísimo más procedimentado. Estás hablando al final que es un ensamblaje, con lo cual es un ensamblaje que tiene que venir con unas instrucciones muy claras y, por supuesto, afecta a seguridad. Yo directamente creo que es el futuro. Y lo que también tenemos que trabajar ahora como propiedad y como promotores dentro del sector es que esto no produzca tampoco dos velocidades dentro del sector, como la primera y la segunda generación, primera liga y segunda liga, sino que también yo creo que incluso como promotores, y es algo que desde Culmia intentamos, trabajando con varios stakeholders, en grupos de trabajo que estamos también, es intentar hacer un impulso y un catalizador desde nosotros, que somos una promotora grande, arrastrando a todos los agentes con los que trabajamos, direcciones facultativas, constructoras, pero sí, yo creo que indudablemente en seguridad va a ser algo crítico que nos va a diferenciar y espero que dejemos de estar a la cola de la seguridad y salud con todo esto y que lleguemos a nuestros hermanos mayores de automoción o de industria. Grandes esperanzas ahí. Grandes esperanzas. Sí, por supuesto. Y ahora comentabas el tema de la mano de obra, ¿no? En este proceso que es más especializada y tal, porque realmente tenéis un problema en el sector con la falta de mano de obra tanto especializada como no especializada. Ahí tenéis un gap que os está poniendo las cosas difíciles. ¿Puedes hablarnos un poquito más de este reto de la falta de la mano de obra especializada y sobre todo de cómo os afecta en entornos con un alto nivel de subcontratación y con mucha rotación de personal, ¿no? Es decir, sabemos que el sector de la construcción subcontrata muchos trabajos, entonces, por una parte hay esta parte de que no hay muchísima oferta de mano de obra, una alta complejidad a nivel de coordinar todas las actividades concurrentes, la subcontratación y cómo tener todo bajo control preventivamente hablando, ¿no? Es decir, que se cumplan los estándares de seguridad y que se mitiguen al máximo los riesgos laborales. Pues, bueno, tú lo has dicho, Maripau, el sector yo creo que tiene, yo que he trabajado además en consultoría, he trocado un montón de sectores, yo siempre lo digo, la dificultad que tenemos en construcciones, que yo, por ejemplo, recuerdo cuando he trabajado con industria, cuando estaba en consultoría, que con automoción he trabajado muchísimo, pues el tema era que tú podías hacer un trabajo añadido de todos los días con la gente. Aquí eso no lo tienes porque yo un día me encuentro un encofrador en una obra, otro día te encuentras otro encofrador en otra obra, con lo cual el problema de la subcontratación es grande y sobre todo que la mano de obra cada vez encima está menos especializada, con lo cual sí, o sea, es un problema general, no hay perfiles técnicos, no hay perfiles de operario y luego además tenemos una tasa de rotación grandísima.
Entonces, pues bueno, sí que es cierto que son grandes desafíos a los que se encuentra el sector. ¿Cómo? Pues yo creo que un poco al hilo de lo que tú decíamos antes de la comunicación, que hay que vender que es un sector, y yo creo que al final es un sector muy bonito, que es clave dentro de, a nivel nacional, dentro de España. Y yo creo que el hilo va pues por eso, como te decía, por industrializar, etcétera. Que deberíamos ir hacia una menor rotación de mano de obra y hacia una menor subcontratación, yo lo tengo claro. Yo creo que nuestro también papel como promotores a lo mejor es incluso trasladar a las constructoras que no se nos alargue la cadena de subcontratación, y yo creo que eso repercutirá, en vez de a lo mejor en ir entre niveles a 2 niveles, y que nos repercutirá menos en una mejora dentro de las obras, la figura del recurso preventivo. Creo que en eso tenemos un grandísimo tema, porque al final no hay un recurso preventivo realmente en la obra, y yo creo que son un poco las líneas a las que tenemos que ir, hacia una mano de obra más especializada, a trasladar un poco a la gente joven que es un sector atractivo y que está cambiando y que se están metiendo esa innovación, esa digitalización, y que bueno, y que esos modelos que hablamos de 360, de 3D del edificio, lo tenga incluso el propio encargado en la mano, en su móvil. Tenemos que intentar modernizarnos y tenemos que hacer un trabajo también de calado, y yo creo que ahí, un poco al hilo de lo que te decía antes, súper importante desde, pues eso, empresas como la mía, que tenemos un papel importante de intentar hacer de catalizador y de cambio a toda la cadena de stakeholders. Entonces, al final, pues bueno, intentar también que las constructoras con las que trabajemos sean mejores, que las subcontratas también, y yo creo que por ahí van los tiros, Maripau. Bueno, digamos que siempre oímos, tú también lo has dicho antes, que la construcción va a la cola de otras industrias, ¿no?, respecto a la digitalización. Yo ahora me viene a la mente un famoso gráfico de la consultora McKinsey, ¿no?, que muestra que la construcción es uno de los sectores más rezagados a nivel de adopción de tecnología. Me parece también, aunque los datos digan esto, una comparación un poco injusta, ¿no?, por así decirlo, porque, claro, como comentabas, por ejemplo, con la comparativa con la automoción, pues son sectores que han crecido o han evolucionado de forma bastante distinta, por así decirlo, ¿no? En tu opinión, Cristina, ¿crees que este gráfico refleja correctamente la situación actual del sector? ¿O en estos brotes verdes y todas estas experiencias y proyectos que nos has comentado, crees que está el embrión o el punto de partida para que esto en poco tiempo deje de ser así? Bueno, yo creo que un poco lo que te comentaba, Maripau, yo creo que desde el sector se están haciendo iniciativas para que, yo creo que eso, un poco lo que hemos estado comentando, automoción, que siempre nos miramos con eso, pues yo creo que hay varias líneas, por supuesto, que hemos estado en la cola mucho tiempo, que se está intentando dejar de estar, por supuesto, y un poco el barrido que hemos hablado de lo que llamamos de charla, industrialización fundamental, intentar atraer el talento, que yo creo que eso se está haciendo, pues por ejemplo la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Materias Primas está haciendo un esfuerzo grande. Culmia está en un grupo de trabajo de seguridad y salud en el que intentamos ser un poco palanca de cambio. Y yo creo que al final desde el sector lo tenemos muy claro, y creo, y fíjate, te voy a lanzar incluso un punto más, y yo creo que nuestro desafío también es implicar a toda la cadena de valor. O sea, se está haciendo un trabajo bueno, por ejemplo, nosotros constructoras, direcciones facultativas, que yo creo que eso implica el impulsar la seguridad haciendo un 360, un círculo de prevención, intentando integrar a todos los agentes. Pero yo creo que además tenemos un desafío para ser de palanca de cambio dentro del sector, incluso como promotores más allá, que implica también el envolver o el implicar incluso al cliente final, a nosotros, claro. Maripau, que nos compramos las viviendas. Casas, ¿no? Bueno, sí, claro. Y siempre ya te digo que hacemos el comparativo con automoción, que yo antes lo hablaba, hace a lo mejor 10 años la gente le daba igual si se compraba un vehículo eléctrico híbrido, y ahora es un tema de costes, por supuesto, pero también es un tema de valores, de impacto, de ética. Oye, es que yo quiero intentar contribuir menos al cambio climático, quiero intentar minimizar la huella de carbono, y vale, me compro un coche, pero además me lo compro con unos ciertos criterios. Pues yo creo que es la línea que también tenemos que trasladar a
al cliente final, que parece que no, pero tiene un peso importantísimo. Yo siempre digo que desde Culmia intentamos trasladar el que construimos, pero de una manera segura. Entonces, es un poco, pues, ¿es un valor de compañía? Yo creo que sí, yo creo que es un valor que tiene todo el equipo de Culmia, no el departamento de PRL, sino todos los 150 personas que formamos parte de la compañía. Y yo creo además que eso lo intentamos trasladar al cliente, o sea, construimos de una manera segura. Incluso un más allá, porque el año pasado sacamos dos certificados de sostenibilidad y de salud en nuestras promociones y se intenta ir en un más allá. Dos certificados que se llaman Jade y Cuarzo. Con ellos lo que intentamos cuando diseñamos y cuando ejecutamos las viviendas es que sean más sostenibles y que promuevan la seguridad la salud de la gente que va a estar ahí viviendo, es decir, mejoras en calidad de aire, pues cosas pequeñas como que haya un lugar para poner las bicicletas, pues eso que te Zonas implica verdes. zonas verdes. Entonces, pero bueno, también estamos trabajando sobre materiales más seguros, materiales que fomenten la salud de la gente que está dentro, con lo cual, pues yo creo que al final tenemos que ser un poco palanca de cambio en todos los stakeholders, los que están implicados en el diseño, los que están implicados en la ejecución y luego en nuestro cliente final y trasladarle al cliente final que sí marca la diferencia comprando un tipo de vivienda u otro dependiendo a qué compañía. Y en esa línea estamos. Y un poco al hilo también de lo que decías antes, Maripau, fundamental la comunicación. Hablabas al principio de Chenoa y es cierto que el equipo de Culmia el año pasado de marketing y de comunicación sacó una línea de una campaña de comunicación llegando a grandes cantantes de un poco, pues estuvo Chenoa, Carlos Baute, Miquel Erenchun, etcétera. Pero yo creo que más allá, y es importante dentro de la empresa Maripau, que no solo se hagan campañas un poco intentando dar visibilidad a la marca en esos ámbitos, sino también en ámbitos como la seguridad y salud. Y nosotros, pues bueno, ahora estamos preparando ya la segunda edición de los premios a la excelencia en seguridad y salud con un apoyo grandísimo del equipo de comunicación. O sea, que por eso te digo que un poco al hilo de lo que me decías, pues sí, o sea, por supuesto, trasladar a ese cliente que también es un valor de empresa, que compra una vivienda, pero también se ejecuta de manera segura, que tenemos un impacto social y, por supuesto, apoyarnos muchísimo en estrategias de comunicación para poder trasladar eso. Por todo lo que me comentas, todos vuestros proyectos o estas iniciativas que nos has ido comentando desmienten totalmente el hecho de que la construcción no sea innovadora. Es decir, estáis poniendo toda la carne en el asador en este sentido, ¿no? Y veo que habéis incorporado, bueno, en vuestro ADN como organización aspectos como la sostenibilidad, que nos comentabas, la seguridad, y que queréis trasladarlo y visibilizarlo a nivel de que el consumidor final, o en este caso la persona que se compra la vivienda, sea consciente de que está adquiriendo un producto, en este caso una vivienda, con estos valores, porque Culmia los tiene como organización, pero también los materializa, ¿no? como producto final. Creo que son proyectos innovadores que por mi parte desconocía que existían muchos así y que creo que pueden ayudar a la gente que nos está escuchando a saber que en la construcción se están haciendo las cosas de forma muy distinta de la que se hacían hace, pues a lo mejor 15 o 20 años, ¿no? Estáis ahí poniendo todas las ganas, ¿no? Entonces, llegados a este punto de la conversación, Cristina, quería preguntarte, si tuvieras que definir los elementos que ves realmente relevantes para transformar la cultura preventiva en una organización, el ADN del que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que son estos elementos necesarios, imprescindibles para movilizar el cambio? Para movilizar el cambio. Para generar conductas seguras, Bueno, yo creo antes, Maripau, que te lo he comentado, yo creo que tenemos que ir hacia una línea en la que la seguridad esté integrada en la compañía, funcionando sin los responsables o los departamentos de PRL. Entonces, ese es el ideal y nosotros seguimos trabajando en ello. Yo siempre cuento que cuando me incorporé a la compañía no sabían ni muy bien para qué se incorporaba alguien de prevención, porque en realidad somos una compañía relativamente pequeña, somos 150, 160, por ahí tenemos la plantilla, con lo cual mis compañeros no entendían mucho, pero bueno, si ya está el coordinador.
¿para qué viene esta chica? Y bueno, sí que es cierto que yo creo que al final, por supuesto que tenemos camino, somos una compañía joven que tenemos 4 años, o sea que, pero yo sí que creo que la línea, y es algo que yo he visto en Culmia, es intentar integrar la prevención, y creo, además, y lo digo de verdad, con honestidad, que creo que es algo que nos diferencia de otras empresas, es que la prevención está integrada en todos los compañeros de Culmia, por supuestísimo en la alta dirección. Yo puedo decir que creo que es un lujo que siempre prime la seguridad frente a la producción, y es algo Seguro, que seguro. ellos lo tienen, que yo creo que la compañía lo tiene clarísimo. O sea, si hay que parar una obra, se para, pero que no pase nada. O sea, un poco por un nivel de ética y bueno, y un poco porque yo creo que la compañía lo tiene clarísimo. Y luego debemos ir hacia esa línea en que la seguridad se integre más allá de los equipos de PRL. Nosotros somos un equipo de prevención relativamente pequeño, pero tengo un montón de compañeros que están yendo a obra y que al final son nuestros ojos donde nosotros no llegamos. Entonces, eso pasa también, Maripau, por trabajar muchísimo en la cultura de la compañía y mi CEO siempre dice que yo soy como un martillo pilón, porque es verdad, porque al final es un poco el trabajar con ellos en el día a día, que se vayan dando cuenta que son valores importantes. Y ojalá podamos ir hacia ese modelo donde la seguridad vaya más allá de los equipos de prevención. Y bueno, un poco yo creo que lo hemos comentado al inicio de la Sí. conversación, ¿no? Que son cambios organizativos y de comportamiento. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Y explícanos un poco lo de los premios a la excelencia. Bueno, lo de los De la premios a la seguridad, ¿en qué excelencia, consiste? lo A de los ver, premios al final un poco, pues es la segunda edición ya la que vamos a lanzar, que la celebramos ahora en unos días. Y la idea pues es un poco premiar a las buenas prácticas, Maripau. Yo creo que más en construcción y en el sector nos quedábamos con la idea de, bueno, es que la obra está hecha un desastre, bueno, en fin, eso de ir y el coordinador va y bueno, y yo creo que si muchas veces nos quedamos en lo malo, en lo que no funciona, y un poco desde la compañía, pues yo me senté con la dirección y dijimos, oye, pues aquí hay gente que está haciendo un esfuerzo grandísimo. Jolines, y cómo van, y qué bien lo están haciendo, y cómo se están esforzando en planificar y en planificar la producción y que vaya la seguridad a la par. Y al final lo que quisimos premiar fueron unas buenas prácticas. Entonces, y además yo pongo súper foco que se premia a las personas y no a las entidades. Entonces, también, por supuesto que hay una constructora detrás, una empresa de coordinación detrás, pero lo que preferimos premiar es a la gente, a esa gente que se está preocupando y que en su trabajo, oye, se molesta por hacer un esfuerzo adicional, porque la obra esté bien, porque su trabajo por intentar mejorar e integrar la seguridad, además de todo lo que tiene. Y bueno, yo el año pasado la verdad que, bueno, hicimos una jornada que también se hizo una mesa redonda, intentamos un poco hablar de cosas que hemos hablado hoy, de innovación, de Big Data, de drones, el perfil de la mujer en el sector, de un poco hacia dónde creemos que va la seguridad dentro del sector, pero más allá de eso se premia a la gente. Y premiamos a 2 compañeros de Culmia. A mí me hizo muchísima ilusión y yo creo que además es utilizar la seguridad, Maripau, para fidelizar a la gente también. O sea, nosotros tuvimos a un compañero de Sevilla que vino por primera vez a Madrid, que recogió ese premio, que se lo dio el vicepresidente de la compañía. Bueno, pues es que, o sea, no cabía en sí más de gozo. Entonces yo creo que al final el poner sobre la mesa, oye, creemos que tu trabajo en seguridad ha estado bien hecho. Y es una manera de intentar reforzar, ¿no? De reforzar. premiar esas buenas prácticas, y yo creo que es una cosa súper bonita que al final muchas veces también pensamos en que la seguridad es gris, en que la seguridad pues nos quedamos en el accidente, y es una manera también de premiar las buenas prácticas. Y un poco antes, al hilo de lo que decíamos de Chenoa, pues con un apoyo del equipo de marketing y de comunicación grandísimo, que yo creo que es una alianza estratégica para los departamentos de PRL. Seguro que sí. Y nada, estamos ya acabando, ¿no? Súper interesante el episodio de hoy. Me encantaría que nos pudieses recomendar un libro, no tiene que ser de PRL, o sí, como tú veas, y a una persona que te gustaría que invitásemos al podcast que todavía no ha participado. Pues sobre libros te voy a recomendar 3, Maripau. Venga, va, a por ello. 1 es de seguridad, 2 no son de seguridad.
Vale, Venga. te voy a recomendar Crecer haciendo crecer de Xavier Massé, que habla un poco de liderazgo y yo creo que al final un poco lo que hablábamos, habilidades blandas, empatía, estrategias de comunicación y habla un poco de eso, de cómo ser buenos profesionales y crecer nosotros haciendo crecer a los que tenemos en nuestro entorno y yo creo Qué importante. Sí. que va a estar, o sea, que me refiero que al final como también como parte de un departamento de PRL tenemos que ser líderes y yo creo que es fundamental. Te voy a recomendar otro que me gustó muchísimo, que es El camino del liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, de Ana San Robledo, que, bueno, Ana trabaja en Acciona y tiene una niña con autismo y ella un poco comparte cómo ese punto de reflexión de cuando le diagnosticaron a su hija el autismo le supuso o gracias a eso fue un impulso para impulsar un cambio dentro de la seguridad y salir de su zona de confort y bueno, habla de buenas prácticas y un poco de cómo intentar fomentar ese más allá en seguridad y, por ejemplo, habla de prácticas como fomentar y premiar. Y luego, finalmente, te voy a recomendar otro que es Reinventando el capitalismo en un mundo de conflicto y habla de las empresas con propósito. Y yo creo que no nos tenemos que olvidar de que más allá de ser una compañía, tenemos que tener un propósito, un impacto social, un impacto medioambiental. Y de eso habla este libro, de cómo que crezcan las compañías, pero también sin olvidar el propósito que tenemos como profesionales y como organizaciones. Y esas son mis 3 recomendaciones. Sobre alguien que creo que podéis traer al podcast, te recomendaría una persona con la que he trabajado, que fue antiguo director técnico mío, ahora en Quirón Prevención, Gabriel Rodríguez del Río, que es un profesional enorme con un gran conocimiento y que seguro que si lo traéis os va a aportar muchísimo. Anotados los libros, anotada la recomendación de tu colega y nada, para terminar ya, voy a pedirte un favor, que es que de todo lo hablado, que sé que es mucho, nos hagas un resumen de unos 30 segundos de la conversación y del podcast de hoy. Bueno, pues yo un poco las líneas y las conclusiones que os quiero dejar es que como profesionales, si queremos ir más allá dentro de la seguridad, tenemos que trabajar las soft skills y no centrarnos solo en hard skills, empatía, resiliencia, capacidad de negociación, etcétera. Importantísimo introducir herramientas de digitalización e innovación en nuestro día a día, establecer métricas y ayudarnos de la digitalización para ello. Por supuesto que dentro de la construcción creo que debemos ir hacia una línea de industrialización y trabajar en ciertas líneas para mejorar también la integración de la seguridad dentro de la construcción. Y, por supuesto, yo creo que lo hemos hablado tangencialmente, pero también muy importante, no olvidarnos de que el impacto social dentro de la sostenibilidad, la Agenda 2030 y los criterios ESG que tiene la seguridad y salud. Y es un poco mi barrido, Maripau. Pues una gran conclusión, la verdad, un muy buen resumen. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido un placer no solo grabar este episodio hoy, sino poder contactar contigo, conversar, guionizar este podcast. He aprendido muchísimo. Seguro que todos los que nos escuchan también. Y me voy a quedar con esta última parte, ¿no? De que creo que forma parte tangencialmente también de la conversación que hemos tenido, ¿no? De que tenéis una gran misión entre manos, que es la de salvar vidas, la de dejar un mundo mejor también a nivel de sostenibilidad y evitar accidentes. Y creo que los profesionales de la PRL en ese sentido sois superhéroes, ¿no? Muy interesante todo lo que nos has comentado y bueno, que espero que este episodio ayude a los profesionales a querer llevar la posición de seguridad y salud en el trabajo a una posición más estratégica en las compañías y también contando con la colaboración de todos, implicando a todos, a contratistas, a clientes, a trabajadores, que lo interpreten y lo sientan así, ¿no? Ha sido una maravilla poder escucharte hoy, conocerte y nada, que sea el primero de muchos episodios que podamos hacer juntas. Y quiero también poner en valor todo el trabajo que está haciendo Culmia para alinearse con este cambio de paradigma que comentábamos. Ojalá podáis conseguir muchísimos más objetivos preventivos y de sostenibilidad y muchísimas gracias por participar. Ha sido un placer.
Pues nada, Maripau, gracias a vosotros y a Zetaima por haber contado con nosotros y daros la enhorabuena por la iniciativa del podcast, que yo creo al final es salir de la zona de confort e intentar aportar vuestro granito de arena a que la seguridad y la prevención avance y vayan aún más allá. O sea que muchas gracias por la propuesta y por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, Maripau. Hasta luego.